UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Todos los seres humanos, sea cual sea su cultura o pasado histórico, sufren cuando son intimidados, encarcelados o torturados. Debemos, por tanto, insistir en un consenso global, no solo por la necesidad de respetar los derechos humanos en todo el mundo, sino también por la definición de estos derechos. ¿Por qué? Porque es inherente a todos los seres humanos anhelar la libertad, igualdad y dignidad. Esta es una cita de Dalai Lama y me presento. ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Juan Roberto Holguín y así comenzamos nuestro programa Derechos Humanos sin Fronteras. Y para ello, a mi compañera de set, sin duda, nuestra buena moza Erika Botero, abogada de Derechos Humanos y sin duda directora jurídica de Derechos Humanos sin Fronteras. ¿Qué tal, Erika? Muy buen día. Muchas gracias, Juan. Antes de comenzar, queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, que nos permite llevar a más de 3 continentes el primer programa de derechos humanos que se transmite por la televisión chilena. Como Derechos Humanos sin Fronteras, consideramos que estos derechos son universales y por lo mismo su defensa y su garantía nos afecta a todos, sin ningún tipo de diferencia, ni nacionalidad, ni etnia, ni de ningún tipo. Agradecemos a quienes hacen posible este programa, a nuestros invitados y a las organizaciones que en distintos lugares del mundo y diferentes escenarios y circunstancias a veces muy difíciles continúan en la lucha por proteger estos derechos. A todos, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras. Hoy tenemos como invitado a unos dueños de casa. ¿Y por qué digo dueño de casa? Porque sí, es acá, es chileno y su nombre es Eduardo Salas Cerda, abogado de derechos humanos, investigador de las denuncias presentadas en la Vicaría de la Solidaridad, abogado de víctimas según nos entregan los antecedentes. ¿Cómo está, Eduardo? Muy, pero muy buen día. Muy buenos días, un gusto de poder compartir con usted en este programa con un tema tan significativo que no tiene tiempo ni lugar, que es un tema esencial para la persona humana y para la humanidad, como son los derechos humanos. Hoy vamos a conocer un poco más de Eduardo. ¿Quién es Eduardo Salas? ¿Y quién más para contarnos lo que usted mismo, Eduardo? Háblenos un poco de cómo ha sido esta labor en la defensa de derechos humanos. ¿Qué es la Vicaría? ¿Tiene la palabra? Claro, yo creo que cuando era muy joven, tenía 23 años, al borde de egresar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, me tocó, las circunstancias de la vida a uno lo hacen llegar a esos lugares, ingresar a la Vicaría de la Solidaridad como un estudiante terminando sus estudios, digamos, de Derecho, y allí en el archivo de la Vicaría, en la sección del archivo, me tocó ser archivero. O sea, como estudiante ya luego tendría que hacer la práctica, archivar. ¿Y archivar qué? Archivar casos de violaciones a los derechos humanos, de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, la cantidad de gente que había, por la cual se había presentado recursos de amparo o recursos de protección, aún con la actual constitución, incluso con las actas constitucionales, cuando no actuaba la actual constitución, la que hoy día está siendo reformada, más bien cambiada sustancialmente por otra nueva, y creo que eso es muy bueno para Chile, sobre todo desde el punto de vista de los derechos humanos fundamentales. Bueno, en esa época, estoy hablando del año 1986, estaba todavía vigente y con mucha fuerza la Vicaría de la Solidaridad, que es un organismo que se creó al amparo de la Iglesia Católica, pero también de las iglesias evangélicas, porque la Vicaría de la Solidaridad es la sucesora
de lo que se había llamado el Comité Pro Paz. Y el Comité Pro Paz había sido creado también por, digamos, pastores de otras iglesias cristianas, que fueron muy importantes, como la luterana u otras, que permitieron, junto al cardenal Silva Enrique en aquella época, construir este Comité Pro Paz. Cuando el Comité Pro Paz fue perseguido, porque fue perseguido sus primeros abogados, en ese tiempo la DINA tenía un rol muy importante. La DINA era la Dirección de Inteligencia Nacional, así se llamaba eufemísticamente el organismo más represor, más genocida, que fue dirigido, como todos saben, en Chile por Manuel Contreras, un general de la República que designó el dictador de la época, Augusto Pinochet. Entonces, la DINA persiguió al Comité Pro Paz, y luego del Comité Pro Paz vino la Vicaría, que fue la forma de proteger este trabajo que se estaba realizando, que era defender en Chile los derechos humanos que se violaban de manera brutal. En esos tiempos, desde el 73 en adelante, es decir, desde el golpe de Estado, hubo detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados, exiliados, perseguidos por sus ideas, mucha gente. Y por lo tanto, no hubo duda de que había que tener un organismo de esta naturaleza. Este tipo de organismo es muy especial, yo diría que en el mundo entero. En Latinoamérica en aquella época habían dictaduras en casi todos los países, de Sudamérica por lo menos, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, bueno, también en Chile, en Uruguay. Y Chile fue en donde se creó un organismo de esta naturaleza, y lo que permitió que se fueran acumulando todos los antecedentes de violación a los derechos humanos, declaraciones juradas, causas que se abrían por presunta desgracia, recursos de amparo, recursos de protección, en fin, distintas modalidades jurídicas que los abogados de la época usaron. Hubo gente emblemática, Jaime Castillo Velasco, sin duda. Yo conocí a algunos otros, como por ejemplo a Gustavo Villalobos, que fue director jurídico, Alejandro González, a Nelson Caucoto, son conocidos, importantes, digamos, Héctor Contreras, en fin, amigos míos con los cuales yo trabajé, Raúl Campuzano, Fernando Martínez, Leonardo Martínez, en fin, y mucha otra gente. En la Vicaría, yo cuando estaba allá, habían más de 120, 140 personas laborando allí en distintas áreas. Y bueno, a mí me tocó, como decía, el más joven de todos, muy, muy joven, o uno de los más jóvenes, a los 23 años, ingresar entonces al archivo a recopilar y ayudar. El archivo se llamaba Roca Limpia. Déjenme contarles por qué se llamaba Roca Limpia. Porque era recoger, organizar, clasificar y archivar. Es decir, limpiar toda la información. Y ese archivo es un archivo muy importante, porque en ese archivo estaban relatados todos los casos de violación de derechos humanos, con testimonio, con causas que se habían abierto, con distintos antecedentes. Yo diría que ahí está el nutriente fundamental. Los archivos de la Vicaría hoy día yo creo que están muy protegidos. Fueron un antecedente fundamental para el informe Rettig, por ejemplo. Entonces, sí, este archivo de la... Eduardo, en el caso, tú lo acabas de nombrar, claro, obviamente toda esa información que se entregó y que estaban recopiladas, obviamente llegaron a dos tipos de informes, el informe Rettig y el informe Valech. O sea, ¿cuál es la diferencia, según tu parecer, cuál es la diferencia entre distintos informes? No, a ver, en lo que son esencialmente iguales es que lo que se pretende con estos informes es conocer la verdad y que haya justicia. En el caso del informe Rettig, el aporte fue fundamentalmente a la verdad, y sin duda que lo que allí se calificó, la cantidad de detenidos desaparecidos que se pudieron comprobar y de ejecutados políticos y de otras violaciones a los derechos humanos fue clave en el gobierno, en el primer gobierno democrático. Yo diría que el trabajo que se hizo allí fue fundamental para que se conociera en Chile la verdad. Ahora, quiero ser muy justo en esto. Yo en ese tiempo estaba justo dejando de trabajar en la Vicaría, porque la Vicaría se cerró el año 1990, un poquito después de terminada la dictadura y comenzada la democracia. Pero todo el trabajo que se realizó, yo entré en el 86. Usted imagínese que yo le estoy contando que se empezó el mismo año 1973, 1934 a trabajar en estas materias desde el Comité Pro Paz
pasando por la Vicaría y otros organismos colaboradores, como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el FASIC, en fin, otras instituciones. Pero la Vicaría estaba centrado todo. Entonces, cuando se crea la Comisión RETIC, la información, yo diría que el 99% de la información venía de la Vicaría de la Solidaridad, a donde me tocó trabajar a mí en el archivo de la Vicaría. Bueno, y también, por supuesto, posteriormente, muchos años después, se crea otra comisión porque había que hacer justicia no solo a los detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos y otros graves violaciones de los derechos humanos, sino que también a los torturados o a la gente que estuvo presa o que fue maltratada por la dictadura. Y el informe Balich pretendió ampliar esto. Yo no sé si lo hizo con tanta eficacia, pero por lo menos se pudo saber la verdad, que es lo que era lo esencial. Ahora, vuelvo a insistir, sin el trabajo de la Vicaría, yo quiero contar un par de anécdotas importantes que la historia a veces olvida. Recuerda usted que por ahí, desde después del año 87, 88, 89, hubo una persecución a la Vicaría brutal. Hubo un médico de la Vicaría, un abogado de la Vicaría que fueron presos. Bueno, hay una persona que trabajaba en la Vicaría, que trabajaba ahí mismo donde yo llegué poco tiempo después, que fue ejecutado político, que me refiero a José Manuel Parada. Él trabajaba en el archivo de la Vicaría, también trabajaba en ese tipo de trabajo, y él fue, digamos, como todos saben, fue degollado y comprobado que eran organismos de inteligencia de carabineros los que lo asesinaron. Entonces, estamos hablando, y en esa época había un fiscal, que le llamaban el fiscal Torres, fiscal militar, que persiguió la Vicaría, por mandato obviamente del dictador, y trató de ingresar al archivo, trató de conocer el archivo, de incautarlo, las cosas que estaban en el archivo. El archivo, para que ustedes sepan, en la Vicaría, era una pieza de la gran casa que está ahí al lado de la catedral, donde estaban unas bóvedas. Y la bóveda donde estaban todas las causas de, por ejemplo, de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, era la más gruesa, era la que casi nadie podía ingresar, salvo los que trabajábamos allí, y especialmente porque había que abrirla especialmente con una llave muy especial. La bóveda tenía una puerta que, qué sé yo, tendría 50 centímetros o algo así, y donde yo mismo trabajaba, que era la otra bóveda, que era un poco más, con una puerta un poco menos gruesa, serían 25 centímetros. Entonces estamos hablando que nunca pudo la dictadura y nunca pudo el organismo del régimen militar ingresar a esos archivos, porque y en ese tiempo se portó muy bien, obviamente, Sergio Vales, que fue el que defendió a la Vicaría en ese tiempo, él era el vicario, para que no ingresaran a buscar esos antecedentes, porque todos esos antecedentes fueron los que fueron útiles para que hubiese verdad y algo de justicia en Chile en estas materias. Hay mucha gente Eduardo, como Carnot. Sí, disculpe. cuando se trabaja con víctimas, hay unos conceptos fundamentales que son verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. En todo esto que nos has contado, la verdad es el eje central para poder acceder a la justicia, para poder acceder a la reparación. ¿Cómo ha sido la reparación a las víctimas de todo esto que se deriva del trabajo de la Vicaría? ¿Ha existido una reparación efectiva? ¿No hay reparación? ¿No ha sido a todas las víctimas? ¿Cómo va el tema de la reparación en esta labor derivada de los derechos humanos documentados en esa época? Mire, yo le puedo solamente atestiguar, yo, como le señalaba, era muy joven y después de eso, después de ser archivero, cuando ya egresé de la escuela, me contrataron como investigador jurídico y analista. Entonces me tocaron otras tareas un poco más de desarrollo, pero le quiero decir que nunca me tocó atender víctimas. Eran otros abogados los que hacían esa tarea, como les señalaba nombres anteriormente, como Nelson Caucoto, Héctor Contreras, que estaban con los familiares. Nelson todavía sigue siendo abogado de los familiares detenidos desaparecidos y ha sido uno de los abogados más eficaces en esta materia. Yo creo que es la persona, junto con Roberto Garretón, que hace poco le dieron también, me había mencionado, no lo había mencionado, con quien yo también trabajé, Roberto Garretón, que le dieron el Premio de Derechos Humanos en Chile, y a poco tiempo acaba de fallecer. Nelson Caucoto debe ser un abogado más brillante en esta materia, junto con otros, por supuesto, si esto es una tarea colaborativa. Por lo tanto, yo me enteraba de esas tareas a través de estos abogados. Y yo le he preguntado, por ejemplo, a Nelson, ¿qué cree él
en esta materia, porque como él trabajó tan directamente y ha conseguido tanta justicia, me dice que, mire, en materia de justicia, en un momento determinado ellos no pensaban que iban a llegar tan lejos como llegaron. Hoy día está preso Krasnov Manchenko. A Manuel Contreras lo metieron preso. Alfanta, Miguel Esther Reino, también estuvo preso. Y también ¿cómo se llama? El Guatón Romo, que le decían, ¿no es cierto? Que también, que falleció también. En fin, una serie de otra gente que fueron efectivamente presos y fueron juzgados. O sea, no solo hubo verdad en esos casos, sino que también hubo justicia. Y todavía la hay con los criminales de lesa humanidad que se encuentran en Punta Peuco. Así que, por lo tanto, creo yo que en materia de justicia se avanzó bastante. Ahora, no todo lo que debería avanzarse, y por eso que creo que es muy importante todavía el tema de los detenidos desaparecidos, sobre todo, porque tenemos una cantidad muy relevante de personas, pueden ser más de 1000, que no se saben dónde están sus cuerpos, dónde están, y sus familias tampoco saben. Hoy día sus nietos, a sus bisnietos quizás, no saben dónde están sus seres queridos, y eso es lo más doloroso que puede haber en la humanidad, digamos. Entonces, por lo tanto, obviamente aquí hay una tarea pendiente. Pero también en materia de reconciliación, bueno, yo creo que allí el hecho de crear estas comisiones, de que se dicten normas, leyes, ha sido, digamos, también relevante. En que se hayan fijado algunas indemnizaciones también ha sido relevante. Cuando usted habla de la reparación también tiene que ver con la memoria histórica. Y en Chile también eso se ha avanzado. Y luego, bueno, la garantía de no repetición, la verdad, es como la promesa que tenemos todos los seres humanos de no portarnos de esa manera tan atroz, tan brutal, tan deplorable, y para eso, obviamente, yo creo que allí hay una deuda. Yo creo que es muy importante estudiar en Chile lo que ocurrió en Alemania y en otros países del mundo, en términos de que no se puede ser negacionista respecto del tema de los derechos humanos, y aquellas ideologías o formas de pensar que se expresan de esa manera, obviamente deberían estar prohibidas, porque claramente eso también afecta a la humanidad. Sí, Eduardo, integrantes del informe Balich manifiestan que no han sido, o sea, no han recibido ninguna reparación adecuada como víctimas de los atropellos de los derechos humanos, como también ha sido en otros países. Según tu parecer, ¿qué piensas de aquello? Yo creo que Chile puede hacer un esfuerzo más en esa materia, porque además está más o menos desmilitado cuáles fueron las violaciones en ese mismo informe que la gente recibió en la dictadura. Mira, mi padre estuvo 31 días presos en la cárcel pública de Arica por una manifestación en que estuvo allá en Arica, lo que se llamó el Aricazo contra Pinochet cuando visitó la zona. Y por eso él fue parte del informe Balich. Y él recibió una pensión que es muy similar a la mínima que está establecida hoy día. Y yo creo que eso, no solo para él, sino que para todos, no es suficiente. De gente que efectivamente, estamos hablando de gente que sufrió los rigores de un régimen y de una violación que obviamente debería ser mejor compensado. Yo creo que es un tema que nosotros como sociedad tenemos que mejorar sustancialmente. Sí, y bueno, a eso me refería, porque se supone que los derechos humanos son inherentes a la persona. Entonces, también se ha hablado sobre los derechos humanos de los que están privados de libertad en ese sentido. Y dentro de los que están privados de libertad, hay personas que en ese tiempo, solamente voy a dar un par de casos nomás, un cabo y un soldado, que bajo el estricto rigor estaba mandatado para ejercer lo que el superior le indicaba, y hoy en día están encarcelados en Punta Peuco y a punto de morir, con enfermedades ya terminales, pero para ellos según algunos indicios, no les da cabida para los derechos humanos como para que vayan a morir decentemente, por decirlo de esa forma, a su entorno, a su casa. Mire, el comportamiento humano es algo inefable, ¿no? Uno lo sabe, no tiene palabras para poder describirlo en circunstancias que son atroces, digamos.
Sin embargo, uno puede acordar o recordar que hubo casos como el caso de, por ejemplo, de Miguel Nach, que fue un soldado también en Calama, que dio su vida por no matar, por no asesinar, por no hacer caso de las órdenes oficiales. Y muchos otros que no se mencionan hoy todavía y que finalmente no fueron, digamos, o no hicieron caso del organismo de inteligencia de la época o del organismo represor de la época. Y respecto de los que ejecutaron acciones, cualquiera fuera su participación, yo creo que la sociedad tiene que hacerlo responder desde el punto de vista de la justicia. Y en ese sentido creo que no hay nada, ni nadie en Punta Peuco que no sea o no tenga antecedentes criminales en materia de violación de derechos humanos. Ahora luego, usted me está hablando de otras cosas que son más bien el derecho humanitario para las personas que están presas. Yo creo que allí lo que hay que seguir es el Estatuto de Roma. Tienen que haber condiciones especiales. No se puede tratar a un criminal de lesa humanidad como a un crimen común. Por lo tanto, no se pueden aplicar las mismas normas. Y el Estatuto de Roma señala que tienen que cumplirse condiciones muy específicas para efectos de otorgar estos derechos. Pueden tenerlos, humanitariamente hablando, pero en Chile se intentó con un proyecto de ley que por suerte no prosperó y hoy día todavía se está probablemente discutiendo, pero claramente se tienen que cumplir condiciones esenciales como cuánto se ha cumplido la pena, cuál es la real situación de salud, en fin, pero no pueden ser las mismas circunstancias que para un crimen común. Eduardo, en su primera cuenta pública, el presidente Boric mencionó varias veces su compromiso con el tema de los derechos humanos. Y obviamente el tema de los derechos humanos es una herida abierta aún en Chile con grandes desafíos. ¿Cómo ve usted el abordaje que le está dando este gobierno al tema de los derechos humanos? Mire, yo le presté harta atención al presidente cuando en su discurso mencionó sobre todo el tema de los detenidos desaparecidos, porque ese es quizá la herida más profunda que tiene este país. Una herida que todavía probablemente queda mucho tiempo para que sea sanada. Entonces todo lo que se haga en función de aquello va a ser muy importante. Yo creo que todavía tenemos un proceso que vivir. Yo hace poco vi una película española, me parece, que es de Almodóvar, sobre el tema de derechos humanos en España y sobre Franco. Franco tuvo 44 años en el poder y todavía ya hay ese dolor tan profundo por los desaparecidos. Bueno, y ahí la película da cuenta del hallazgo de cuerpos. Fíjese bien, estamos hablando, no pasaron más de 50 años. Entonces, por lo tanto, yo diría que en Chile, si este presidente y otros que vengan, pero en particular este que tiene es un joven que tiene que, imagínense, él no vivió, conoció por historias todas estas cosas de las que estamos hablando. Y quiero decirle que si tiene esa sensibilidad, es muy relevante, porque el tema de los detenidos desaparecidos es un tema que no está cerrado en nuestro país como sociedad y requiere todavía mucho más. Y en ese sentido, si pudiéramos tener un mecanismo, una fórmula que abriera a encontrar a los detenidos desaparecidos, encontrarlos, saber dónde están, yo creo que eso va a ser muy significativo. Y las madres en Chile, en Argentina, en Uruguay, en España, en África, en donde sea, en cualquier lugar del mundo, las madres y los padres y los familiares van a seguir buscando a sus seres queridos que han sido desaparecidos por actos, digamos, de agentes del Estado o de agentes, digamos, de organismos paraestatales que han violado sus derechos más fundamentales. Bueno, tú lo acabas de decir, Eduardo. Almodóvar siempre ha sido como una persona que traspasa ciertas líneas normales, entre comillas, en el área audiovisual. Gracias por continuar con nosotros en Derechos Humanos sin Fronteras, el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena. De nuevo, darle las gracias a UCB Televisión
y a la Universidad Católica de Valparaíso por hacer posible que este programa llegue a más de 3 continentes. Hoy continuamos con un gran invitado, Eduardo Salas Cerda, hablando sobre el tema de los derechos humanos en Chile, su labor en los informes de verdad desde la Vicaría. Gracias, Eduardo, por continuar con nosotros. Y de todo esto que hemos conversado, ¿cuál cree que son los desafíos más grandes, las acciones concretas que Chile debe seguir para poder sanar estas heridas con los desaparecidos de la época de la dictadura? Bueno, mira, lo que quería reafirmar también era que cuando me tocó trabajar como archivero y había que leer, porque uno archiva, ya les dije que era recoger, organizar, clasificar y archivar, no solo archivar. El rol ahí se hizo un estudio para que esto fuera posible, ¿eh? En la Vicaría no fue que se archivó de manera improvisada. Esto que les hablo de Roca Limpia fue un trabajo que fue antes que eso por gente muy, muy estudiosa desarrollado, para que quedara una estructura, una matriz que permitiera recoger bien la información. Si esto no hubiera ocurrido, no hubiese tenido tan sistematizada la información y tan completa. Ya les contaba que esto es único en Sudamérica. En ningún otro país más ocurrió. Y esto fue gracias a este trabajo que se hizo de recoger, organizar, clasificar y archivar. Y ahí uno buscaba documentos. Yo quería hacer un reconocimiento. Hay una señora que fue mi primera jefa, que se llamaba Normita Roja, que era la directora del archivo. Ella era espectacular. Yo no la he visto en mucho tiempo, pero su trabajo fue muy importante, muy significativo. Y el pueblo a veces no lo reconoce, no sabe de este trabajo que ella le tocó dirigir en el archivo mismo. Y lo mismo a Luis Soler Vicens, o Lucho Soler Vicens. Normita además fue casada con un detenido desaparecido. Todos tenían familiares vinculados con esto. Cuando yo llegué a trabajar ahí, yo creo que me investigaron, me estudiaron para saber por qué llegaba este cabro, como decimos en Chile, este muchacho. Y claro, yo había sido dirigente universitario, había trabajado, había hecho muchas cosas en virtud de la dictadura, y creo que eso permitió que me dejaran allí poder colaborar. Y quiero decirle que incluso yo recuerdo anécdotas en el trabajo del archivo. Como les decía, yo llegué a trabajar a la Vicaría después que habían matado a José Manuel Pará, y yo me acuerdo haber encontrado en la bóveda más compleja, la más cuidada, la más protegida. De repente uno trabajaba todo el día, y ya era verano, me acuerdo, y de repente yo me voy a la bóveda porque estaba un poco más fresco en la hora de colación, y de repente siento que se cae una caja. Y la caja que se cae, empiezo a revisar los antecedentes, y era el caso de el papá de Patricia Verdugo, Sergio Verdugo, que fue ejecutado el año 1976. Después se descubrió que había sido la DICAR, la Dirección de Carabineros, en fin, pero mucho tiempo se especuló con que esta era una muerte que había sido suicidio, o había sido por venganza, u otras razones más bien privadas. Sin embargo, y Patricia Verdugo, que fue una gran periodista, yo también trabajé con ella, un gran reconocimiento, es la que hizo Los Zarpazos del Puma. La Patricia Verduga es la que hizo ese libro conocido. Claro, ya, bueno. Y yo recuerdo haber visto, y leo los documentos y empiezo a ver las declaraciones, y las declaraciones públicas que había hecho una persona, un contador que había viajado a Europa, se fue después de dejar sus declaraciones, y ahí estaban todos los antecedentes de cómo habían asesinado al padre de Patricia Verdugo. Y este es un trabajo que estaba haciendo seguramente 2 años antes José Manuel Pará. Y yo lo tomé y se lo mostré a Normita, y me dijo: oye, mira lo que encontraste. Y nos fuimos a hablar con Gustavo Villalobos, que era el abogado de la Vicaría. Yo no sé si él se acordará, era director del departamento jurídico. Y chuta, me dijo, estas cuestiones, estos antecedentes son muy importantes. Y bueno, después de eso se logró determinar por quienes corresponde que efectivamente el papá de la Pati Verdugo había sido un
ejecutado político y que no habían sido cuestiones ni personales, ni dramas familiares, ni venganza privada, lo que había ocurrido con su muerte, sino que había sido un asesinato de un órgano del Estado. Entonces, yo creo que, bueno, esto que yo cuento, que son detalles, obviamente otros protagonistas podrán contar otros detalles, hacen evaluar el trabajo que se hizo y que fue fundamental. Ahora luego, nosotros nos tocó analizar toda esta información para poder entregarla justo antes de que terminara la dictadura, porque sabíamos que venía la democracia y que iba a haber una institucionalidad democrática que iba a recoger todo esto. Y se trabajó muy fuertemente. Ahí el abogado Héctor Contreras dirigió un grupo de gente joven, y ahí habíamos 15 personas o más trabajando, buscando todos los antecedentes para poder entregarlos, digamos, y que fuera fundamental. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es yo creo que una principal cosa de la sociedad es saber esto, es conocerlo, es prestarle importancia. Esto no se inventa. O sea, cuando se pretende decir a alguien y cuando va a argumentarle que poco menos que los que vivieron esto lo inventan para tener rédito político, cualquiera que esté fuera, no es verdad. O sea, usted tenga la opción política que quiera, pero no venga a decir que esto que ocurrió no fue verdad. Y no fue verdad en todo su desarrollo. Aquí no es cuestión de decir que se ejecutó a alguien y punto. Aquí hubo un Estado que fue genocida en su momento muy dramáticamente. Entonces, eso es lo que hay que... Lo primero es la verdad, está bien, pero la verdad profunda, ojalá, como lo hace Almodóvar con su película. Lo mismo respecto del tema de la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Yo creo que el Estado tiene que comprometerse a realizar una tarea más profunda en eso, a no olvidarlo. O sea, no podemos olvidarlo. El tema del perdón es un tema que tiene que ver con cómo las sociedades se van ajustando. Hay una frase que yo no comporto en toda su integridad, pero que por lo menos me conmueve, que el mismo Jean-Paul Sartre dijo respecto de lo que aconteció con la Alemania nazi y lo que pasó con la Francia ocupada. Y él, era tanta la rabia, era tanto el deseo por el ser humano que estaba siendo exterminado, que dijo, la maldad tiene remedio, el perdón no existe. ¿Ah? Fue un poquito, Jean-Paul Sartre se superó a sí mismo, pero a mí yo me quedé... Es como decir un poquito mucho, en realidad. Claro, pero sí, yo recojo la parte de la maldad tiene remedio, por lo menos. Porque efectivamente hay que enfrentar la maldad. O sea, es una obligación. No podemos nosotros decir, normalizar la maldad. Y eso es relevante, porque lo que hubo en Chile y en Sudamérica y lo que ha habido en el mundo cuando acontecen estas cosas es maldad. Y allá hay una tarea de toda la sociedad. Eduardo, y como bien lo dices, pues quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es muy importante conocer y difundir todo esto que ha pasado, aprender de los errores, aprender de las experiencias, de las iniciativas como la tuya, personas como la tuya que han luchado por la defensa y la garantía pues de todos los derechos, en especial el derecho a la verdad, que es en el tema de las víctimas fundamental, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia pues no hay perdón. Eduardo, tú el día domingo 26 de agosto del 2018 diste una entrevista en el diario El Mercurio. Y me llamó mucho la atención, no solamente bueno, el titular, como tú indicas, que te hace falta más que te hagan más entrevistas para ser un poquito más conocido, o también que en ese también de entrevista habla de tu matrimonio con Alejandra Bravo, en fin, sino que me llamó mucho la atención desde la perspectiva política solamente, de que tú tienes coincidencias muy fuertes con Manuel José Osandón y con Francisco Chaguán. ¿Me podrías explicar el por qué o le explica a la gente el por qué de esa mención, por favor? Sí, no, por supuesto. Yo, mira, quisiera aclarar que uno a veces en la política y no y el tema de los derechos humanos es un tema esencial, sustancial, entonces atraviesa toda contingencia política. Digo que está en determinadas circunstancias,
En esa época lo que yo planteaba, desde el punto de vista del país, de un país reconciliado, era que hubiese una derecha social, una derecha democrática, una derecha que estuviera o que pudiera comprometerse específicamente con los derechos humanos, con la verdad. Y yo veía en esas personas que estamos hablando de hace 4 años atrás, que podían ser un aporte. Hoy día no O puedo como decir lo lo mismo, ¿ah? hizo Mario Deporte, finalmente, en la También, Relación Nacional. también, a quien también conozco, mira, si yo fui presidente de un partido político y además estuve apoyando el gobierno de Sebastián Piñera en sus inicios, y puedo nomás decir, yo ya lo he dicho varias veces también, esas cosas no me las ha publicado Mercurio ni La Tercera, pero claramente, en particular, yo estoy muy arrepentido por haber estado en ese proceso, sinceramente. Porque cuando uno viene de esto, de esta tradición sustantiva de los derechos humanos, efectivamente cuando se trata de la política contingente, quiere entender que hay un sector de la derecha que puede cambiar, que puede modificar su conducta. Porque ellos avalaron todo esto de lo que estamos hablando. Avalaron al dictador Pinochet, en fin. Se los dije siempre en todas las conversaciones que tuvimos. Pero uno lo que esperaba era que superaran aquello. Y la verdad es que lo que le pasó a la derecha en Chile a partir del año 2018, yo diría que poquito antes del estallido, pero desde el estallido social en adelante, fue que se sobrederechizó. Llegó a un punto de que tuvieron que apoyar a un candidato como José Antonio Kast, que es claramente la extrema derecha. O sea, la derecha perdió toda posibilidad de estar en el centro político o en la democracia o tener que jugarse por los derechos humanos, perdió toda oportunidad. Y por eso que después perdió las elecciones y por esa razón que estamos cambiando la constitución, porque claramente no lograron entender que para aportar al país este tema había que superarlo. Yo creo que ellos claramente hoy día que están además por rechazar la nueva constitución, tratando de buscar artilugios como decir, oiga, sabe que rechazamos, pero después hacemos otra, cosa que no es verdad, porque si rechazamos va a seguir la constitución de Pinochet, y allá hay temas esenciales que también tienen que ver con los derechos humanos, fundamentalmente con los derechos sociales en el área de los derechos humanos. Claramente, obviamente aquí hay que cambiar. Yo de verdad, sinceramente, y esto creo que es primera vez que lo digo en un canal de televisión, yo me arrepiento mucho de haber sido parte de eso, haber creído en aquello. A veces el poder a uno lo confunde y uno aprende de eso. El poder confunde, sin duda, el poder político, y yo me arrepiento y espero poder reparar, así como en el tiempo que me queda, aquellos errores cometidos. Sí, Eduardo, bueno, perdón, Enriqueta, tú lo acabas de mencionar. Todo el mundo sabe que obviamente la constitución actual, que es de 1980, nació en periodos poco gratos para nuestro país. Pero la actualización de esta misma constitución está firmado por el presidente Lagos, después de innumerables modificaciones. Entonces, claro, tampoco la gente lo indica como tal. Y bueno, el mismo presidente, el expresidente Ricardo Lagos lo indicó, que ya no es la constitución de Pinochet, como muchos lo han dicho, que estaba firmado entre cuatro paredes, sino que con todas las modificaciones, si mal no recuerdo, han sido como 155 a las que él nombró, la firma está la de él, finalmente. Entonces, igualmente es como es importante la información a la gente en este periodo que viene, que va a ser el 4 de septiembre, entre lo que es el apruebo y el rechazo. A mí me han preguntado, y en lo particular, nunca he dicho cuál es o va a ser mi predicción, sino que porque yo tengo que ver primero el borrador final. Actualmente salió un borrador, incluso lo andan vendiendo a 2.000 pesos, pero ese no es el borrador final. Cuando yo tenga en mi mano el borrador final, sin duda ahí uno puede tener una apreciación final de lo que uno puede decir. Pero no nos desviemos del tema, por supuesto, Eriquita. Sí. Eduardo, tomando en cuenta esto que se viene conversando, uno puede notar que hay una gran polarización. Y cuando hay una gran polarización, hay poco espacio para la diferencia. Y en el tema de víctimas, el conflicto, lo sucedido en Chile, el tema de la dictadura, no afecta por igual a toda la sociedad. Y en este caso, siento que se invisibilizan víctimas
como los pueblos indígenas, ¿sí? Cosa que hoy en día se puede ver, es evidente que hay conflicto, en especial en la Araucanía. Hay conflicto en la Araucanía, se violan los derechos humanos en la Araucanía. ¿Cómo ve usted este tema de los derechos humanos en esta zona del país? Mira, la, la, lo que acontece en la macrozona sur, que se le llama, de la Araucanía, que involucra las regiones octava, la novena y parte de la décima, yo diría que allí hay un conflicto ancestral de larga data y sin duda que el Estado tiene una deuda profunda con la historia también allí. Recuerde usted que el Estado de Chile, ya no el español, estamos hablando ya en periodo de la República, después de la Guerra del Pacífico, en el mismo tiempo aquel, se realizó lo que en Chile se llamó la pacificación de la Araucanía, que no fue otra cosa que tomarse enteramente los territorios y atentar contra derechos fundamentales de diversos pueblos, todos hermanados de alguna manera por el pueblo mapuche. Yo diría que allí hay una deuda que Chile tiene que restablecer con buena voluntad. Yo creo que la constitución que se está originando, que yo soy de los que creen que tiene que aprobarse esencialmente, en lo esencial, creo que allí hay elementos que avanzan bastante en esta materia. Ahora, no va a depender solo de la Constitución, esto requiere de un acuerdo, un trato de carácter nacional, de todos los que allí están, de todos los que tienen que ver con lo que fue y está haciendo ese conflicto. Sin duda que, así como hay un sector que quiere la paz, la democracia, pero quiere que los derechos sean firmes, que efectivamente las forestales no sigan conculcando los derechos territoriales de los pueblos allá, de las comunidades, no cabe duda que hay un pequeño sector de personas que han creído que la violencia estructurada, institucionalizada en sus propios aparatos pseudo-militares que han ido construyendo, además dicen que vinculados al narcotráfico, como ocurre en tu país, en Colombia, por ejemplo, o como ocurre en México o en otros países. Es decir, sin duda que eso es muy peligroso también para los derechos humanos, porque los derechos humanos efectivamente son los que se violan por agentes del Estado, pero cuando hay organismos paraestatales que son muy similares y que realizan actos de violación a los derechos humanos, también hay violación a los derechos humanos. No estoy hablando de cualquier violación, por eso que hay que saber distinguir. No cualquiera es violador de derechos humanos, tiene que dar ciertas condiciones como la de los agentes del Estado o de los agentes de organismos paraestatales o similares. Entonces, por lo tanto, sin duda que allá hay una tarea tremenda, porque además este sector reaccionario, que yo lo entiendo así, la reacción de determinados organismos que se han creado en la macrozona sur, la única manera de poder efectivamente superarlo no es efectivamente con represión. Hay que tener la seguridad del orden necesario, pero la tarea del diálogo, la tarea del trabajo, pero no solo el diálogo, de reformas constitucionales y legales, es fundamental. Y que sí hacer una cápita. Mira, la historia política constitucional de Chile es bien larga y ninguna constitución ha sido perfecta. La última fue impuesta por un dictador, la del 80, y ha estado más de 40 años. Ya estamos hablando de una circunstancia, digamos, que puede ser modificada. Entonces, por lo tanto, más allá de quienes hayan firmado sus reformas, si las reformas las firmó el presidente Elwin, el presidente Lago, el presidente Frey, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, en fin, ha sido reformada la Constitución para mejorar las condiciones legales y constitucionales del país. Pero ya llegó el punto de que ya uno tiene que pensar en que es posible cambiar, hacer un cambio más sustancial, dar un paso más cualitativo, y creo que por eso que es lo que viene. Pero yendo al tema nuevamente de los temas, digamos, de derechos humanos en Chile, yo creo que lo de los pueblos indígenas es fundamental. Y tampoco en Chile como en México, o como en Guatemala, o como en Bolivia, o en Ecuador. En Chile,
los pueblos indígenas están bastante bien identificados. Y los esenciales son los que tienen mayor cantidad de habitantes establecidos, como es el caso del pueblo aymara, por ejemplo, en el norte de Chile, del cual yo supuestamente provengo también, o el pueblo quechua, Sí, o el pueblo familia de Arica. Tu familia o el está pueblo arraigada. yo soy ariqueño, Sí, nacido y sí. criado en Arica. Lo que pasa con el pueblo Rapanui, por ejemplo, ¿no es cierto? Está en un lugar determinado. Entonces Eduardo, tampoco estamos hablando de algo tan tremendo, ¿no? Es algo que se puede administrar de buena manera. Y Eduardo, entonces estos miedos que hay, déjame terminar con esto, estos miedos que hay de decir, oye, Chile se va a volver un país plurinacional, donde van a haber muchos estados dentro de un estado, y vamos a estar todos desordenados, y algunos van a tener más privilegios que otros. No es cierto, porque lo real es esto que es muy identificable, es muy manejable, y dentro de un mismo estado, obviamente. sí, quería complementarte un poco porque también es evidente el desconocimiento de los derechos humanos y el desconocimiento de cómo estas figuras jurídicas han impactado en otros países que son más frecuentes o figuras parecidas más utilizadas de lo que se cree. De hecho, Chile es de los pocos países en América Latina que no tiene un reconocimiento explícito en su constitución al día de hoy, digamos, a la diferencia, al enfoque diferencial de pueblos indígenas. Y obviamente, pues percibe uno que esta falta de reconocimiento es una agresión, de alguna manera una violación a ese derecho de los pueblos a su autonomía, al autorreconocimiento y a a una batería de derechos ya desarrollados en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT entre muchos otros. Entonces, en sí mismo, uno podría percibir que ya se están vulnerando los derechos al no reconocerse ese derecho a la autonomía, a la diferencia. Entonces es algo mucho más profundo que genera o que puede ser combustible para este conflicto en la zona de la Araucanía, o usted no lo percibe así. ¿Cómo lo percibe usted desde su trabajo en el tema de derechos humanos? Mira, a mí me tocó trabajar también por estos mismos antecedentes que tenía gente que me conocía en la Secretaría General de la Presidencia, cuando estaba de ministro Francisco Buenchumilla, el senador Buenchumilla. Y, y mi jefe en ese tiempo de la división era Humberto Buroto, y me trajo porque nos conocemos hace mucho tiempo. Y yo llegué ahí a colaborar en la división de estudios, y fundamentalmente en temas de pueblos indígenas y otros temas de justicia. Y quiero decirle que en ese tiempo se estaba elaborando el informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, que había ordenado en algún momento determinado el presidente Lagos, y que presidía esa comisión el expresidente Elwin. Y había gente como el historiador Bengolea y otros más, gente muy importante. Y ese informe logró conclusiones que hoy día están, la mayoría de ellas, recogidas en el nuevo texto constitucional que se quiere aprobar en septiembre. O sea, ya había recomendaciones directas a resolver esto. Lo primero, el reconocimiento, sin duda, que se ha pretendido además establecer en la actual constitución desde que desde que se volvió la democracia, desde el año 90. Ya han pasado, fíjese usted, 32 años y no ha ocurrido. Entonces, por lo tanto, tampoco es algo novedoso para los que estudian, obviamente. Para el pueblo quizás en general resulta novedoso el tema del reconocimiento constitucional de los derechos y el establecimiento de derechos en la misma constitución como hoy día se establece en el nuevo texto constitucional. Entonces decir que claro, Chile requiere que eso acontezca, porque es la manera de reconciliarnos, es la manera de entendernos, de vivir en comunidad. Y como le dije anteriormente, aquí no se trata de que va a ocurrir algo así como que Chile se parte en 12 naciones originarias. Si hay naciones originarias que fueron casi completamente exterminadas, y lo que queda es la memoria, y recoger la memoria, recoger su lenguaje, su cultura, comprometerse con los familiares que pudieran quedar, es tan pequeño desde el punto de vista de la cantidad
de gente, pero tan grande desde el punto de vista de la esencia que es. Entonces estamos hablando de una circunstancia que obliga a un Estado democrático. Y el reconocimiento de los pueblos indígenas es clave, junto con el ejercicio de los derechos territoriales, su respectiva autonomía, todo dentro de un Estado, ¿eh? Aquí no estamos hablando de hacer estados distintos. Mire, hay países que han podido convivir así y que han podido establecerse de esa manera. Usted fíjese nomás, con todas las dificultades que tiene, obviamente nada es perfecto, las autonomías de los pueblos originarios en España, para poner un ejemplo, o cómo está redactada hoy día la Constitución colombiana, que es una de las más avanzadas en esta materia del mundo, probablemente. Entonces yo diría que sinceramente es posible que en Chile esto obviamente se avance y tengamos un texto constitucional, pero también leyes que permitan que en estas materias puedan superarse. Mire, tampoco es tan caro para el Estado poder resolverlo. Es cuestión de que haya buena voluntad y con esto termino, aislar a todos aquellos que creen que la violencia armada, que la vía no pacífica es la manera de resolver estos problemas. Oye, te agradezco infinitamente, Eduardo, y sin duda un especial agradecimiento a tu tiempo, a tu experiencia, a tus conocimientos en nuestro tema de derechos humanos. Así que desde nuestra parte, sin duda que agradecemos enormemente el que haya estado con nosotros. ¿Erika? Muchas gracias Sí, a usted. para invitar a Eduardo cordialmente al evento que Derechos Humanos Sin Fronteras va a realizar en septiembre, donde van a venir personalidades que tienen que ver con el tema de los derechos humanos de África, de Europa y de varios países de América. Estás cordialmente invitado y es el escenario para contar todo esto que nos has podido compartir hoy y que podamos colaborar en que se conozca en el mundo todo esto que se ha logrado en Chile. Mucho gusto. Yo de verdad siempre se lo digo a mis hijos y a mi familia, a mis amigos, a mis más cercanos. No hay trabajo que yo haya realizado en mi vida. Ya voy a cumplir 60 años y trabajo desde los 20, 22 años. Más que me haya significado sentirme más íntegro el trabajo que me tocó tan de colaboración y de mucho compromiso en la Vicaría de la Solidaridad. Vuelvo a insistir, lamento que muchas de esas cosas en algún momento no hayan estado presentes en el desarrollo de mi vida política y haya cometido los errores que ya mencioné anteriormente, pero quiero decir que finalmente este es un tema que estoy dispuesto siempre a conversar y a comentar en lo esencial para colaborar, para contribuir y creo que además en este programa queda pendiente el tema constitucional porque es un tema relevante. Aquí hay que ver cómo van a quedar cuando tengamos el texto final, ya el borrador final. Claro, no, ya está al borde de ser. Se supone que ahora termina su trabajo el 4 de julio. 4 de julio, sí. 4. El 4 de julio termina el trabajo la convención. Tengo entendido que incluso la comisión de armonización ya redujo, porque había cosas que se repetían, ya redujo como 80 artículos. O sea, si eran 499, deben ser 420 ahora, más o menos. Y están... Eduardo, así que bueno. Eduardo, de nuevo, no tenemos palabras para agradecerte. Qué buen programa, qué buen aporte a la paz y a los derechos humanos, poder conocer la historia y poder conocer estas iniciativas. De nuevo, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartir todo esto y gracias por estar en Derechos Humanos Sin Fronteras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.